A ver, esperemos que me cargue, que no me había cargado. Ok, entonces, en PHP los arreglos es una estructura bastante especial. ¿Por qué? Porque en sí es una estructura que en C++ le conocemos como una lista ligada de forma dinámica. ¿Qué es esto? Que prácticamente cada elemento de un arreglo está posicionado en memoria y lo que hago para acceder a esa memoria es simplemente acceder a través de su puntero y ese puntero está definido a través de la llave o índice de estos arreglos. Vamos a empezar con algo simple. Vamos a crear, vamos a ver, vamos a crear un arreglo simple aquí. Para ello vamos a crear un array library o llamémosle products library, pongámosle .php. Vamos a hacer una librería de productos. Esto lo vamos a pasar de este lado. Cerramos y vamos a incorporarlo. Require once products library. Ok, se lee bien en pantalla. O está muy chiquita la letra, lo aumento. Auméntale. Está Ahí bien, está mira. bien. Ok, listo. Ok, entonces empecemos a declarar un arreglo. En este caso yo voy a manejar un arreglo en el espectro global, por así decirlo, para poder guardar cierta información con respecto al producto. Pero para ello necesitamos aprender cómo se manejan los arreglos. Entonces en PHP un arreglo se puede declarar de varias formas. Puedo utilizar corchetes vacíos y ahí estoy declarando el arreglo de productos como un arreglo, en este caso totalmente vacío, no tiene nada. Puedo utilizar, vamos a ponerle new products, usando la función array, automáticamente también me genera uno nuevo. O simplemente ya genero el arreglo con opciones. Array, vamos a ponerle retire products. Entonces aquí digamos que yo quiero definir un arreglo en donde tenga diferentes códigos. Puedo empezar a establecer dos códigos. 0, vamos a poner SQU001, SQU002. Si se fijan voy enlistándolos 003, uno al lado del otro. Los primeros dos, el array products y el array new products, son arreglos vacíos. El array de retire products, de productos retirados, también es un arreglo, pero en este caso no va vacío, ya tiene tres elementos y esos tres elementos, al ser declarados directamente, PHP le va a asignar automáticamente un puntero o una llave. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a PHP que los arreglos son llaves para acceder al valor del elemento de un arreglo. Entonces, conociendo esto, automáticamente PHP le asigna un puntero basado en un indexado gringo, o sea que empiezan en cero, y por ende yo puedo acceder a esos valores a través de su índice. Digamos que queremos hacer un eco de array retired products y con los corchetes yo defino cuál es el puntero o la llave a buscar. Ok, esto se parece bastante a los arreglos que hemos usado
de C++ o de C Sharp sin ningún problema. Los de Java también accedo a los valores establecidos a partir de un índice que va de 0 a valores positivos. A este tipo de arreglos se le conocen como listas. ¿Ok? Levanten la mano los que ya hayan programado en Python. Ok, tengo varios aquí. Saben que en Python tenemos dos estructuras básicas para poder manejar colecciones de datos. Tenemos las listas, tenemos los diccionarios. Ok, entonces este tipo de arreglo es el homólogo en Python a una lista. Ok, es lo más cercano a un arreglo que podemos trabajar en C++ con estos índices. Ahora, también ese puntero no necesariamente debe de ser un número. Yo puedo asignar mi propia llave y darle un nombre a esa llave. Entonces puedo crear otro arreglo. Lo vamos a llamar array sales product, los que están en oferta. Y en este caso yo puedo usar y definir cuál va a ser la llave. En este vamos a ponerle la llave SKU003 con el valor de producto A SKU004. Pueden observar la flecha gorda que tenemos ahí, el igual mayor que. Ahí le estoy diciendo, la llave apunta a este valor. Esta llave es Q4 apunta a este otro valor, producto B. Y para acceder a ese valor, lo hago a través de la llave declarada. En este caso, si yo quiero sacar el valor SQ desde SQ004, que me falta un punto y coma, perdón. Y con eso estoy accediendo a la llave que apunta al valor de este arreglo. Pregunta hasta aquí, esto debe de quedar bien claro. No tengo una Se pueden pregunta. guardar de diferente tipo de datos. Ok, ese es el siguiente paso que vamos a ver. Ahorita quiero concentrarme primero en la estructura de los datos. Entonces, el primero le mostré la estructura de datos a través de listas o un arreglo que llevan un índice ordinal, o sea, un número de 0 hasta la cantidad de elementos. Este arreglo de aquí también se le conoce como el diccionario. ¿Ok? Lleva una llave y su valor. ¿Ok? Ahora vamos con las peculiaridades de PHP manejo de los arreglos. En otros lenguajes de programación como C Sharp, Java, C++, Go, Rust, todos estos lenguajes que dependen mucho del tipo de dato, los arreglos como tal tengo que definirle de qué tipo de dato. Por ejemplo, en C yo tengo que definirle, ok, además del tamaño, un entero de 10 para productos. ¿Ok? Y de esa forma yo ya sé de que ese producto solo va a tener 10 posiciones y empieza del 0 al 9 y solo puede tener valores enteros. Eso es lo que me obliga C++ en este punto. Ahora en PHP no es fuertemente tipiado y como les decía, la llave apunta al valor a un espacio en memoria. Por tanto, ese espacio en memoria puede contener cualquier tipo de dato. Y aquí es donde viene lo magnífico de estar utilizando los diccionarios y las listas en conjunto. Por ejemplo, voy a hacer una variable. Aquí le voy a decir de que este es producto A. Va a ser igual. Aquí voy a hacer una declaración alterna, un arreglo, pero aquí yo le voy a decir cuál es SKU, SKU001, description, producto 001, precio,
Y aquí es donde ya vienen las cosas que nos hace fácil la existencia en PHP. Puedo poner un número. Vamos a poner un is enabled, o sea que si está disponible, si está habilitado para activarse. True, ya estoy poniendo un booleano, entonces ya tengo texto numérico booleano. Y para hacerlo más interesante, pongámoslo aquí. Y ahí mi arreglo como tal, al ser un diccionario, es autodescriptivo. Prácticamente estoy describiendo un objeto en donde la llave SKU me devuelve un código, la description me devuelve la descripción del producto, el precio me devuelve un numérico, si está habilitado o no, me devuelve verdadero o falso. Y un tag, el valor es otro arreglo con 3 elementos, nada más que este arreglo es una lista de elementos atómicos, de 3 textos. Entonces, los arreglos en PHP me permiten guardar elementos que no sean del mismo tipo de dato. Y esa es pregunta de examen, por cierto. Cuando le digo que es pregunta de examen, hágame caso. No me hacen caso y después, sí, ingeniero, sí dijo que era de examen. Yo, sí, 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 le dije. Entonces, apúntenlos por ahí, porque sí son. Muy importante. Entonces, ¿cuál es la versatilidad de esto? Voy a crear otro producto B. Vamos a poner un precio de 49.99. Remate, pero este es un C-rate. Y siempre el arte. Tengo dos variables y ahora quiero tener una lista de productos. Yo puedo tener producto A y producto B. Y ahí lo que yo tengo es una lista de diccionarios. En otras palabras, la descripción de una tabla. ¿Por qué? Porque los dos arreglos tienen sus llaves homogéneas, es decir, tengo SKU en ambos, descripción en ambos, price en ambos, isEnable en ambos y tags en ambos. Lo que difieren son los valores y lo que estoy creando es una matriz cuyo primer elemento corresponde al producto A y el segundo elemento corresponde al producto B. Y este es una lista. ¿Por qué? Porque no le estoy asignando llaves, por tanto este va a obtener el valor 0 y este va a obtener el valor 1. Quiero mostrarles cómo se ve eso. Vamos a hacer un eco aquí de un HR para dividirlo. Vamos a poner también un eco, que estoy haciendo cosas bien feas. H1 arreglos. H1 y después voy a utilizar una función que solo se usa para poder depurar. Esto no debe de quedar en el código finales. Se llama printr. El printr me imprime los datos de un arreglo de forma serializada para poder leer su contenido. Entonces vamos a imprimir array productos. Vamos a ver, esto lo voy a eliminar porque lo estoy volviendo a declarar ahí abajo. Ok, y lo que estoy esperando es que me impriman estas dos estructuras. Vamos a verlo. Salvo aquí, salvo aquí. Localhost, pleca, function example. Y aquí ustedes pueden ver en la parte de arreglos tengo
el arreglo, si se fijan, tipo de dato array, índice 0 o la llave 0, ordinal, esta es una lista. Después tengo el primer elemento, es un arreglo que tiene la llave sku con sku 1. Después por aquí tengo el segundo elemento, es otro arreglo que también tiene el sku y los demás atributos de forma de diccionario. Y como ven, el tags apunta a un arreglo ordinal o un arreglo o una lista con los diferentes tags que van en 0, 1, 2, los valores. ¿Pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta, ingeniero. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Entonces, si, como mencionaba usted, tiene un espacio en memoria, así como, digamos, los equivalentes de Python de tuplas o de sets, no existen acá, o si de alguna manera. Las tuplas y los sets son para manejar estructuras inmutables en Python. O sea, no los puedo modificar directamente, los declaro con los valores que están. O los puedo utilizar para hacer algo llamado un spread de los elementos. En PHP todavía no ha llegado a ese punto. Ok, aquí lo que tenemos son listas y diccionarios como equivalentes. Tuplas y sets, no, todavía no. Hay una librería que hace la parte de sets, pero eso hay que trabajar ya orientado a objetos y importar esa librería para poderlo manejar. Pero sí, por los momentos desconozco si ya incorporaron eso de manejar tuplas o sets directamente en PHP. Se pueden manejar como arreglos ordinales, esa sería la alternativa. Es más, hasta hace poco creo que incorporaron enumeradores, entonces por eso le digo, aquí lo que brinda es una interfaz bien simple, bien sencilla y se guarda solamente en memoria y se pueden mutar, o sea, sí se puede modificar accediendo al valor de cada uno de ellos. Ok, entonces ese es un riesgo que hay que tener en cuenta al momento de programar con estos los arreglos. Especialmente cuando utilizamos estos arreglos para pasar los valores en un binding hacia una base de datos. Porque específicamente en el for each, como es un puntero, el binding me va a apuntar a ese puntero de current específico que al final puede quedar en el cursor del último registro y meterme cosas que no son. Entonces ahí le puedo enseñar cómo se maneja, porque ahí hay que hacerlo más con referencia para poder extraer adecuadamente el valor en ese tipo de situaciones, en un binding. Pero por los momentos, listas y diccionarios. Tuplas y sets todavía no como tal. ¿Le respondo? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, entonces, ahora tenemos estos arreglos y como ya sabemos estos arreglos no necesariamente van a manejar. Voy a hacer un caso, pero así, vamos a ponerle aquí arreglo Frankenstein. Ok, primero voy a definir este arreglo como una lista directa. Entonces solo voy a poner datos. Primer dato, voy a poner segundo dato, voy a poner un valor numérico, ya van tres elementos y voy a poner eh, un true. Ok, ahí estoy haciendo una lista. Pero ¿qué sucede si yo le digo aquí? Miren esta parte bien, bien interesante. Le declaro un is enabled, una llave y le defino un valor true. ¿Me lo permite? O sea, estoy estableciendo ordinales 0, 1, 2, 3, pero aquí le estoy estableciendo una llave. Y después le quiero poner otro ordinal. Le quiero poner adiós. ¿Qué ordinal, o sea, qué llave va a utilizar para poder acceder a este adiós? Vamos a ver en el chat. Pongan en el chat. Que por cierto, no he pasado lista. Pero primero en el chat me van a poner eh, cuál sería la llave para poder acceder a ese valor adiós.
Le doy las opciones. 5, 4. No se puede, me tira un error. Esas son las tres opciones. 5, 4 o no se puede. Escriban en el chat si quieren en privado para que no le vean los demás. Solo uno escrito, los demás no están en clase. Interesante, tengo cruzados. Listo, muy bien. Nuestra tendencia nos dice, este va a ser 0, este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3. Como este está con una llave, no va a estar, entonces este sería el 4. Y la experiencia en otro lenguaje de programación me dice de que ese va a ser un 5. Sin embargo, es incorrecto. La llave está puesta, sí, es el elemento cuarto agregado, pero el adiós no va a tener el valor 5, va a tener el valor 4. Y se lo voy a comprobar, no lo vamos a hacer aquí imprimiéndolo, que ya saben de que él imprime los array Frankenstein, los arreglos como tal. Pero vamos a imprimir un HR para que no nos vaya a confundir. Salvamos, todo eso está adecuado, vamos a visualizarlo, vamos a refrescar y observan, 0, primer dato, hasta ahí vamos bien, 1, segundo dato, 2, 100, 3, is enable, bueno, 3, 1, is enable, me lo convirtió a 1, aunque era un formato, y el adiós no fue el 5, sino que agarró el índice numérico disponible después del último agregado. Entonces por eso, después del is enable, no siguió con el 5, aunque sea el elemento 5, sino que el índice disponible que estaba en ese momento es el 4. Vamos a hacer otra cosa que no se debe de hacer en programación, no deberíamos estar jugando de este tipo de cosas. Y vamos a ponerle que quiero el 6. Va a tener la llave. Adiós 2. Vamos a ponerle la coma acá para que no me lo vaya a ganar. Si se fijan, estoy poniendo una llave numérica. Es válido también. Pero le estoy asignando el adiós, el 6. Y ahora voy a agregar otro adiós 3. Nuevamente, ¿qué índice ahora va a tener adiós 3? Les voy a dar tres opciones, 5, 6 o 7 en el chat. Ok, muy bien. Vamos a verlo y lo que les puedo decir es que aquí yo asigné un valor numérico. ¿Cuál sería el siguiente valor numérico disponible? Sabemos de que este adiós era 4. Aquí forcé un 6. El siguiente disponible sería el 7. Vamos a comprobarlo, a ver si no estoy hablando tonteras. Sería bueno que lo haya salvado. Error común también. A mí me pasa. Y si observan, adiós 2 está con el ordinal 6. Y adiós 3, el siguiente disponible es 7. ¿Por qué? Porque ya usé yo el 6. Perdimos el 5.
¿Ok? Esta situación es una muy mala práctica. No se la recomiendo trabajarlo en algún momento. ¿Ok? Es muy mala práctica. Entonces, ¿qué sucede? Si PHP nos permite esto, vamos a probar algo a ver si nos deja. Vamos a hacer un for y es igual a 0, donde i es menor que count, es lo que nos permite contar la cantidad de elementos según arreglo. Array Frankenstein. Vamos a disminuir esto. Y $i vamos a ir incrementándole. Esta sería la forma común, tradicional, en la que yo utilizaría un ciclo para poder recorrer los elementos de un arreglo. ¿Cierto? Levanten la mano los que están de acuerdo y los que no, no la levanten. ¿Ok? Entonces, si yo hago un eco para extraer el valor de Array Frankenstein utilizando $i y corro este programa, el momento en que llegue a este isEnable, o sea, al índice 4, me va a imprimir adiós, y cuando busque el índice 5, no lo va a encontrar. Y me va a tirar un error bien feo. Vamos a ver. Ok, si observan, array 5 no existe. Por eso logró imprimir primer dato, segundo dato, adiós. Si se fijan, no buscó imprimir el isEnabled. ¿Por qué? Porque no está. Adiós 2 y adiós 3 sí los encontró porque son 6 y 7. Ok, pero el 5 me dice, hey, no existe. Se saltó ese isEnable y se saltó el valor correspondiente. Entonces, ¿qué sucede? No es seguro utilizar ese for. Y entonces, ahí la pregunta, ¿cómo podemos recorrer por cada uno de los elementos? Y es donde PHP nos brinda una funcioncita bastante fabulosa. Vamos a ponerlo aquí en duro. No se debe recorrer arreglos por medio de ordinales. ¿Ok? ¿Qué nos brinda PHP? Nos brinda una función llamada forEach. forEach recibe parámetros específicos. Hay dos sabores del forEach. El forEach lo que hace es ir recorriendo por cada uno de los elementos en un arreglo, no importando cuál es su llave o cuál es su índice. Simplemente va recorriendo de forma secuencial. Eso es algo genial. Entonces yo le decido, ok, al array Frankenstein voy a recorrer y vamos a asignar cada uno de sus valores a una variable llamada values. Entonces con eso vamos a hacer un eco de values y solo le vamos a concatenar un br para que no nos quede achicharrado. Pongamos un hr también para poder separarlo. Entonces el forEach va a agarrar cada uno de los elementos que están aquí y me los va a asignar a la parte de values. Vamos a visualizarlo. Y como podrán observar, está primer dato, segundo dato, 100, que es el valor numérico, 1, que es este valor de aquí, índice 3, isEnable, que es el valor verdadero o falso, adiós con índice 4, adiós 2 forzado con el índice 6 y adiós 3 con el índice 7 que le autogeneró PHP. Entonces ya no tengo problemas a acceder a ninguno de los elementos. Ahora, hay situaciones en donde ocupo también la llave, sacar la llave, poder determinar qué es lo que se está mostrando, cuál es el valor de esa llave.
Entonces hay el segundo valor o el segundo formato de for. Vamos a imprimir otro HR para separar. Y ese formato de for each es decirle al array, vamos aquí, bueno, vamos a usar el de Frankenstein siempre. Y en el segundo valor as, yo puedo establecer que lo asigne a una llave en la llave y el value en el valor. Ok, en esta variable se va a asignar la llave del elemento que se está recorriendo y en la variable value el valor de ese elemento que se está recorriendo. Entonces yo puedo usar un echo y aquí perfectamente puedo poner, vamos a concatenarlo con el key, vamos a concatenarlo con dos puntos y value, uy, se me fue, y lo terminamos concatenando con un br para terminar el ciclo. Entonces si vemos esto, si observan, está la llave 0, primer dato, 1, segundo dato, corresponden, 2, 100, corresponde, 3, 1, el isEnable, aquí corresponde, isEnable va 1, 4 adiós, 6 adiós 2 y 7 adiós 3. Entonces, esos son los dos sabores que nos permite el for each. Útiles, esos van a ser los ciclos más utilizados que vamos a usar. ¿Por qué? Porque los valores que vamos a consultar en una base de datos vienen en una estructura como la que tenemos aquí. Una matriz o una lista de diccionarios en donde el nombre de la columna es la llave y el valor de esa columna para ese registro corresponde al valor del registro, valga la redundancia, perdón. ¿Ok? Y cada línea va a tener su ordinal según el orden del que lo haya extraído. Entonces vamos a imprimir en una tabla, vamos a formar esa tabla para imprimir la parte de los productos. Entonces vamos a hacer la estructura de la tabla primero. Vamos a poner aquí el HR ya directamente en el HTML para aprovechar aquí. Vamos a hacer un table. Esto es lo que normalmente hacemos. Hacemos los encabezados que queremos. Los encabezados van a ser basados en este. SKU, description, price, isEnable y tags. Entonces ocupamos el SKU. El SKU es el código del producto según el comercio. TH, vamos a ponerle descripción. Vamos a poner el precio. Y vamos a ponerle los tags. Entonces vamos a ponerle etiquetas. Ok, y luego voy a tener varios registros con cada uno de los dos productos. Voy a tener producto A y producto B. Entonces solo voy a armar los diferentes. Son 1, 2, 3, 4 celdas las que ocupo. Y dentro de cada una de esas celdas voy a imprimir un valor. Entonces voy a abrir PHP. Voy a hacer un echo. Y voy a asumir que voy a tener el value. Bueno, aquí vamos a ponerle producto mejor. Voy a tener una llave adentro para extraer. El primero sería la llave del SKU. El segundo, la descripción. El price. Y en el caso de los tags, las etiquetas, vamos a recorrerlo. Entonces lo voy a dejar abierto ahorita aquí.
este TR se va a repetir por cada registro. O sea que voy a tener uno por producto A y uno por producto B. Entonces tengo que armar el ciclo. Vamos a abrir otra etiqueta de PHP y vamos a ponerle un for each array productos as prod. Abro. Si se fijan, no estoy cerrando el corchete, sino que voy a venir hasta después a cerrarlo. Yo tengo esta costumbre, para no perder el hilo de lo que hay, de al cerrar un bloque, por ejemplo, un for each, le digo for each array productos. Así sé que este corchete me está cerrando el for each que se abrió. Pero ese es puro personal, eso es para mantener el código limpio. En los tags, entonces, este prod es el que entra aquí, estoy usando la llave, entonces por cada uno de los productos que va en este ciclo va a extraer la información que le corresponde, que corresponde a la tabla, y las etiquetas, como es un arreglo, entonces voy a hacer otro for each de prod tags, que es el arreglo, as tag. Entonces aquí voy a imprimir un echo del tag como tal y le vamos a concatenar una coma y espacio. Y con hemos usado un for each para extraer los objetos o los diccionarios que vienen dentro de array productos. Este prod es un arreglo, es un diccionario, por tanto ese prod, ese diccionario, puedo acceder a las llaves por medio del scoop. Y también uno de las llaves de ese diccionario es una lista que contiene elementos para poderlo imprimir como etiquetas. Vamos a ver qué tal nos va. A ver si no he cometido un error de sintaxis. Imprimimos y veamos. Y aquí tengo mi buena tablita con el scoop de cada uno de los productos, la descripción, el precio y las etiquetas de cada uno de ellos. Entonces, por eso es de que es tan importante el manejo de arreglos en PHP. Preguntas, Yo tengo una pregunta, Inés, dígame, Erly. que es con respecto a los índices. Bueno, vimos que no se puede recorrer los que serían los índices porque a veces en memoria no siempre se guardan ordinales, ¿verdad? Correcto. Ok, mi pregunta es entonces, ¿por qué no se puede tener, o sea, por qué no se puede tener índices negativos cuando uno quiere llamar a un índice negativo? Porque en el caso, digamos, de Python, pues te manda el índice negativo y lo recorre inversamente. Sí, correcto. Recuerde de que las listas en Python sí no puede combinar listas y llaves. O sea, son dos estructuras separadas en Python. En PHP estamos hablando de la misma estructura. Nada más que la forma de usar es lo que le da el concepto. En realidad en PHP solo existen arrays. ¿Ok? La forma en cómo lo usamos es que le decimos si es una lista o es un diccionario. Para entender el concepto y la diferencia en donde puedo usar llaves o no. Con el arreglo de Frankenstein lo que le demostré es de que eso es inseguro. Poder asumir de que es una lista pura o poder asumir que es un diccionario puro es una falacia en PHP porque al final es un arreglo que me permite llave y valor. Cuando yo le asigno un valor a PHP sin darle una llave, ella automáticamente busca cómo asignarle una llave y utiliza el mecanismo de usar índices positivos. Eh, sí puedo utilizar llaves negativas, pero no para hacer el recorrido. O sea, no es como que si yo le digo voy a seleccionar el -1 y lo que hace es sacarme el último de la lista. Para eso PHP brinda otras opciones. Eso tiene un cap, un head, un tail y tiene un last. O inclusive puedo ordenarlos y hacer un rsort o un sort o invertirlos para poder extraer el primer elemento. Eh, pero en efecto no me permiten acceder de forma negativa sin que ese índice exista. Si yo creo el índice -1 y le asigno un valor, sí voy a poder acceder a él. Pero es un elemento como tal, no una posición. Entonces, la diferencia es de que en Python
las listas, el índice es posicional, es posición en un objeto. Mientras que en PHP no es posicional, es un puntero a espacio en memoria. Entonces, hacerlo de que me extraiga el último no se puede hacer con índices. ¿Sí me doy a entender? Sí, a mí lo entiendo, digamos, no hay espacio en memoria como tal de ceros, digamos, de bits, pero sí un puntero, o sea, como un arreglo de entre dos. Ujú. Listo, ¿algo más? Esa fue pregunta profunda. Ok, con eso terminamos. Solo me hizo falta un elemento más enseñarles, pero eso lo vamos a poder ver hasta mañana. Ahorita nosotros declaramos los productos directamente, pero una vez hecho un arreglo yo puedo adjuntarle como último elemento un valor. Y eso lo puedo hacer si estoy usando o queriendo usar ordinales. Simplemente es array productos. Abro y cierro llaves y le asigno el valor de otro producto. En este caso no existe, así que me va a tirar un error. Pero si existiera producto C con un valor, esta operación, asignárselo a una posición de llaves sin valor, lo que hace es hacer un append, o sea, lo adjunta al final del arreglo. Si yo le establezco una llave X, por ejemplo aquí puedo ponerle ABC, si la llave ya existe, ya está declarada dentro del valor, lo que va a hacer es una reasignación del valor hacia el mismo puntero, porque estoy creando un puntero que ya existía. Si la llave no existe, me va a crear el puntero a un espacio nuevo y va a asignar el valor a ese espacio. Entonces me crea una nueva llave con un nuevo valor. Mañana lo vamos a ver mejor. Vamos a hacer un pseudo venta de productos utilizando los arreglos, los formularios y la librería para poder permitir que seleccionen ciertos productos como tal y al final poder crear una orden de compra de esos productos utilizando arreglos y con todos estos conceptos que tenemos. Y con esos conceptos le puedo enseñar dos funciones. Hay una llamada explode, otro llamado implode. Y con eso ustedes van a poder hacer la tarea. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Para retirarse solo me escriben el número de cuenta al revés en el chat.